Bueno, estamos con... A ver, presentala vos. Inés Iturbe, que ya tuvimos la oportunidad, o al menos yo, de conocerla hace un par de semanas, donde hablamos un montón de temáticas, incorporamos nuevas temáticas, porque estuviste presente en un encuentro, en un congreso, ¿puede ser? Sí, el seminario, sí. El seminario. El seminario del abordaje sistémico de los conflictos. Bien, y habíamos quedado ahí con la charla, como para retomar también, porque viste que la audiencia también se renueva permanentemente, por ahí no hubo gente conectada en ese momento, pero estaría bueno hacer como una pequeña introducción a lo que charlamos hace un par de semanas. Bueno, yo les cuento un poco. El tema es así: la mirada sistémica de los conflictos se basa en las órdenes del amor que desarrolló Bert Hellinger, que es el creador de la herramienta de las constelaciones familiares. En realidad, él, en base a su poder de observación, pudo resumir, digamos, las relaciones humanas en 3 órdenes, que son el de la pertenencia, todos pertenecemos; el de el equilibrio entre el dar y el recibir; y la jerarquía, porque todos, cuando llegamos a un sistema, tenemos un orden, ¿no?, de aterrizaje. Sí. Tuvo que haber alguien antes para que nosotros pudiéramos estar después. En el caso de las familias, son los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Entonces él parte de la base de que todos pertenecemos en origen a un sistema, el primigenio, que es la familia, pero después vamos, en función de nuestras relaciones, perteneciendo a otros sistemas. Y esas interacciones con otros sistemas generan relaciones, y si nosotros desde el origen estamos desordenados, generalmente esos desórdenes los trasladamos a los otros sistemas con los que interactuamos. Uh-huh. Y bueno, desde la mirada jurídica, digamos, o del derecho, lo que nos ayuda es a tener una visión más pacificadora de las relaciones, a evaluar más compasivamente cuando llega una persona a atenderse con nosotros, que cuando a alguien le sucede algún tipo de conflicto, hay un antecedente. Esa persona viene de algún espacio en el que sucedieron cosas. Sí. Y esas cosas que sucedieron tienen repercusiones. En el caso puntual, bueno, distintos tipos de conflictos jurídicos que puede haber, pero cuando se aborda desde la mirada sistémica, vos podés entender el origen del conflicto y podés integrar un montón de información que, como nos dan usualmente en nuestro país y en el mundo entero, en la Facultad de Derecho, no estamos acostumbrados a evaluar todas esas otras posibilidades que hay dentro de la persona que llega a tener un conflicto. El sistema actual, el judicial, está enviciado en un sistema. En realidad son todos sistemas, o sea, tenés el sistema judicial. Está como aceitado a funcionar de tal manera, y en realidad lo que vos planteás ni siquiera a lo mejor lo ven. A ver, esto fue muy interesante, poder ir al seminario de Mar del Plata. Es el primero que se hace en el país en forma fue internacional, vinieron de todas partes. El precursor de aplicar la herramienta de las constelaciones familiares al ámbito jurídico, y que lo dio a conocer, fue Sami Storch, que es un juez brasilero. Uh-huh. Claro, culturalmente en Brasil hay otro tipo de apertura para este tipo de cosas. Así todo siempre se ha hecho con mucha cautela, con mucho respeto, como le decía el otro día a un amigo abogado, le digo, cuando alguien llega y nosotros lo abordamos desde este lugar, nosotros tenemos que tener mucho respeto hacia la persona y hacia su sistema familiar. No podemos juzgar. Nosotros tenemos que tener una visión amplia y compasiva. Un otro entendimiento. Y en la facultad, que nos enseñan el conflicto, o sea, claro, desde la conflictividad, o sea, desde quién va a ganar, quién va a perder. Y el sistema, eso, digamos, claro, ¿no? Y el sistema se ha ido adaptando a esa concepción. Claro, a eso me Entonces, hay un paradigma de, si vos te fijas, en la sociedad en general está instalada la polaridad.
somos buenos o somos malos, de izquierda a de derecha, de verde o de azul, de rojo o de blanco. Mismo en el tema del fútbol. Pasa, bueno, en el fútbol los decís, bueno, es una competencia, está planteado que es una competencia, dejó de pero ser un juego para sacarse los ojos. hay otros intereses. Cuando empieza a haber otros intereses, se distorsiona la finalidad de las cosas. Y bueno, lo bueno que tiene esto es haber podido encontrarme que hay jueces, abogados, fiscales, defensores de menores. ¿Lo planteaste acá en Roca? No, la verdad que no. O sea, yo vengo muy despacito. Vos tuviste la generosidad de invitarme ya el año pasado a hablar de estos temas. Es algo que tratamos con mucha cautela porque en general todos los que intentamos hacer este abordaje de la profesión, ¿cómo lo toman? Yo te diría que no es... Claro, como es esto que te digo, hay un paradigma que está planteado desde otro lugar, sí. Esta otra posibilidad, viste, se toma con pinzas y a su vez como desde el lugar que lo vemos nosotros es como muy humano y desde el respeto. Y se trabaja en el entendimiento que estás enfrente de una persona que tiene un alma y que pertenece a un alma familiar, porque para Hellinger también existe el alma de la familia. Es que es el espíritu o alma, como decís vos. Yo siempre digo que es el espíritu de grupo. Claro. Que cuando no lo tenés, pasa en los colegios, pasa en los grupos de amigas. Si vos no tenés un espíritu de cuerpo que te una, la amistad... Ese es el orden, el primero que establece él, que es el de pertenencia. Todos o sea, él no es... a ver, cuando vos te pones a estudiar estas cosas, te das cuenta que es muy experiencial, porque es cierto que la gente necesita pertenecer. Y que cuando te excluyen de cualquier espacio, vos buscás de la forma que sea que te acepten. A veces haciendo cosas que no están bien. Claro. Si para ese sistema, porque además cada sistema, esto que lo podríamos traducir, por ejemplo, en el alma del grupo, o en el inconsciente colectivo del que hablaba Jung, hay que ver qué tiene, cuáles son las reglas con las que se maneja, ¿no? Porque a veces tienen reglas propias, todos los grupos tienen reglas propias, y hay que ver qué tenés que ceder de vos para poder pertenecer, qué te exigen para tomarte como parte. Hay sistemas a los que pertenecemos aunque no querramos, porque a nuestra familia pertenecemos igual. Nos acepten o no, querramos estar ahí o no, pertenecemos. Para mí el mejor mismo ejemplo es el de la selección argentina. El espíritu de cuerpo que tuvieron, que manifestaron y que pelearon en conjunto para darle algo a alguien. Pero ahí había mucho respeto. Bueno, pero existió. Claro, pero no existió en vano, digamos. Se respetaban las jerarquías, se respetaba la función del entrenador, se respetaba la función del capitán. Entre ellos se quieren, se respetan y se... valoran. Sí. Entonces se genera otro orden, claro, y las cosas fluyen de otra manera. Inés, ¿ya te tocó ser parte, digamos, o vivenciar algún caso y que sea tratado de esta manera? Dentro de la estructura de lo que es el Poder Judicial no, pero sí en particular hay gente que viene y me consulta porque tiene determinados problemas que están atascados hace años, porque esto fue lo que le pasó a Sam Storch, le pasó también a... Cristina Yaguno, que está también esta gente hace 20 años que está con estos temas. Cristina Yaguno está en el Colegio de Abogados de Morón. Hay dentro del colegio hay una comisión de derecho sistémico, un instituto de derecho sistémico. En Mar del Plata hace poquito, por eso también se pudo hacer esta movida de este seminario internacional, también dentro del Colegio de Abogados hay un instituto de derecho sistémico en donde se abordan, se investigan, se estudian estos temas, porque eso tiene que ver con la sociedad y con el ser humano, que estamos permanentemente en evolución y desarrollando nuevas habilidades, por así decirlo. No podés parar nunca de estudiar. Es un tema que también te trae eso, amén de tener el conocimiento técnico dentro de lo que es el ámbito del derecho, tenés que estar todo el tiempo formándote y estudiando y investigando y experimentando de qué se trata esto de las relaciones humanas y por qué la gente termina teniendo conflictos. ¿Cuál es el trasfondo? Eso se entrena, el poder ver
las redes ocultas de las dinámicas dentro de los distintos sistemas, ya sea el familiar, porque todo el mundo piensa que porque se toma la técnica de las constelaciones familiares, esto se puede aplicar solo al ámbito del derecho de familia. Y la verdad es que se puede aplicar a muchos ámbitos del derecho y de la misma vida, incluso de las organizaciones, las empresas. Se constelan empresas también. Claro. Porque tiene que ver con el funcionamiento dentro de las empresas también, cuáles son las distintas dinámicas que hay. Y el entrenar el ojo y el entrenar el cerebro para no juzgar, para poder tener una otra mirada desde una otra arista, lleva un tiempo. Sí. Y hay una resistencia cuando vos venís con una formación estricta desde un determinado lugar. Además Entonces, simplificaría las cosas y un sistema que está acostumbrado a pelear para ganar, porque vos tenés razón y no tu hermano, y tu hermano tiene razón, pero no vos. Claro. ¿Y qué pasa ¿cómo si haces? los dos Te tienen un quedás poco de razón? en bolainas directamente. Claro, o sea, no se juzga, pero sí, en ciertos casos, como que alguien tiene que ser el responsable, ¿o no? En realidad... Se reparten responsabilidades. Y Todos entonces, formamos parte y, por ejemplo, otra cosa que también pasa es que cuando empezás a ver todos estos temas terminás incursionando en otros saberes, como por ejemplo lo que es la neurociencia, la somática. hay lo que tiene que ver con el cuerpo, lo somático, Exacto. ¿no? Hay un médico, Gabor Mate, que es húngaro, pero que está nacionalizado canadiense, que él ha estudiado y pone en práctica el tema de todo lo que es la somática, cómo las emociones influyen en las conductas de las personas. En las conductas que a veces terminan transformándose en enfermedades. Entonces él dice, por ejemplo, esto que hablamos, los hermanos, ¿no? Los hermanos en el contexto de una familia, a pesar de que tienen los mismos padres, vos decís, ay, pero ¿cómo puede ser? Tienen los mismos padres, la misma educación. Pero tuvieron distintos padres porque nacieron en distintos momentos. Mamá cuando estaba embarazada le estaban pasando distintas cosas. Llegaste a una familia 2 años antes, 2 años después. En mi caso yo tengo una hermana que tiene 2 años menos que yo y la otra tiene casi 11 menos. Y no vivieron los mismos papás. Mis papás se separaron cuando yo tenía 24 años y mi hermana tenía 13. Mi hermana no vivió la misma mamá que viví yo a la adolescencia. Sí, sí. Y eso tiene consecuencias, que no es que está mal, no es que hay una culpa de alguien, porque esa es otra cosa. Sí, tal cual. La culpa es un concepto religioso. En el derecho no, o sea, hay culpa si hay, te pones a estudiar derecho penal, existe el dolo y la culpa, pero técnicamente. Nosotros tenemos responsabilidad. Y a veces, aún asumiendo la responsabilidad de las cosas que nos pasan, hay un trasfondo más profundo. Que no es nada más darme con el latiguito, tengo la responsabilidad de que pasó esto, me hago cargo. Bueno, fantástico. ¿De qué manera? ¿Y por qué? ¿De dónde viene el origen? ¿Cuál fue el hecho desencadenante y cuál fue el hecho que lo generó? Porque otra cosa que se estudia es, por ejemplo, en el caso del trauma, que Gabor Mate habla mucho del trauma, pues se especializa en trauma, ¿cuál fue la situación por la que hubo que transitar que generó un determinado bloqueo a nivel emocional? Ahora, ¿qué pasa, Inés, cuando el tema es específicamente económico? Es que todo lo que tiene que ver con lo económico tiene que ver con mamá. Desde la mirada sistémica, todo lo que tiene que ver con... mamá es muy importante. Mamá no solo es el portal de vida por el que, quieras que no, llegamos acá, sino que también es la puerta que nos abre el mundo, y el mundo es papá. Desde la mirada sistémica, la función de papá es sacarnos y abrirnos al mundo. Por el solo hecho de que el óvulo estaba quietito, hizo un recorrido, llegó a un determinado punto y el que se mueve para llegar es el esperma, que tiene una cola. Sí. Y después en la vida, en general, hay papás que maternan, por supuesto, porque a veces son cualidades personales y a veces en la vida no te queda otra, se quedaron solos con los hijos y tienen que maternar a los hijos. Pero papá, a pesar de que nos materne, es el que nos da estructura, el que nos da sostén y el que a su vez nos pega la patada inicial para poder salir al mundo. Mamá es la que nos lleva en la panza, en el útero, nos nutre, nos cobija, nos da calorcito.
y gracias a ella nos formamos, ¿no? Nos presta parte Claro, de 9 su meses. ser y de su físico para poder constituir esto que somos nosotros. Necesitamos de los dos, porque nosotros no somos, o sea, esto que vos hablabas hoy, ¿no? Las falsas denuncias o cuando hay algo que está como también mal visto, pero que es una realidad, la alienación parental. Es terrible eso. Pero no hay, yo recién venía escuchando, hay ciertos temas que se han transformado en tabú, Sí. ¿no? Sí. Es una realidad que nos toca a todos, pero de eso no se puede hablar. Desde la cuestión de la alienación parental, las falsas denuncias. Sí, la alienación sería la de la madre. Que En lleva el realidad hijo. se puede ser madre o padre. Es cuando No, en el el caso padre. estábamos hablando con Sí, Marcela. claro. No, sí, técnicamente, o sea, para que la gente entienda de qué se trata, es cuando hay dos padres, en general es porque están separados. Igual pasa en situaciones donde los padres viven juntos. Sí, tal cual. Alguno de los dos padres, por el motivo que sea, tiene algún conflicto con el otro progenitor y traslada ese conflicto, ese rechazo, esa resistencia hacia la otra persona a los hijos. Al hijo, claro. Entonces el hijo no tiene la libertad de poder contar con mamá y con papá porque siente que hay bandos. Yo, para que me quieran, para que me acepten, tengo que pensar o decir o actuar lo que me dice mamá o lo que me dice papá. Y volvemos a lo mismo, se generan un montón de conflictos, porque esos chicos después, más Siguen adelante, repitiendo. cuando se tienen que desenvolver en el mundo, tienen un montón de bloqueos en un montón de áreas. Y se ha perdido esto de la mirada sobre los menores, la mirada, o sea, por proteger a los menores, por proteger a las mujeres, por proteger... Fíjate que con los ancianos no se radicalizó nadie. Es cierto. O sea, Es cierto. hay sobre ciertas cuestiones, ¿no?, que Porque se ha hecho no existen, foco. por eso nadie se radicalizó. Y porque también nosotros como sociedad, por esto está bueno lo de las órdenes del amor, cuando Hellinger habla de las jerarquías, que no es en vano, es porque por la experiencia de vida, por el tiempo recorrido, porque les pasaron más cosas, porque estuvieron más tiempo acá. Los que estuvieron antes que nosotros saben y nos pueden acompañar con esa información y ese conocimiento. Entonces, desde donde yo lo veo, hay cierta información que se nos va cancelando. Claro. Porque ¿qué pasa si los que estuvieron antes de nosotros nos dicen cosas? Porque nosotros, yo lo veo mucho. Yo era muy chiquita, por ejemplo, cuando fue la hiperinflación de Alfonsín, que no sé si era tan chiquita. O sea, yo nací en el 76 y el despiole de la hiperinflación fue en los fines de los 80. Sí. Pero hoy por hoy, los nenes que tienen la edad que yo tenía en ese momento, no sé si son tan conscientes a nivel de lo que puede pasar en la economía o de ir a hacer las compras. Yo me acuerdo de ir No con mi mamá gastar, al por ejemplo. supermercado. No gastar, no eres otra cosa. No pidas porque no tengo plata. Claro, pero yo me acuerdo que también cambiaron las dinámicas, ¿no? Yo iba al supermercado con mi mamá y iba el chico con la maquinita esa que iba cambiando los precios. Sí, sí. Ah, sí. Ahora ya no existe eso. Le hace Pero una bueno, vos, computadora. claro, vos agarrabas un producto y tenías el flaco al lado que iba remarcando, ¿no? O qué sé yo, fue mi comunión y entre todos habían juntado un dinero porque había sido mi comunión. Yo fui en la época del Plan Austral. Sí. Yo tomé la comunión en 86. Me compré una campera divina. Mi mamá me acompañó y me dijo, mamá, compré una campera. No me olvido más, 20 australes. ¿Cuánto pasó del 86 a que volvimos al peso y cambiaron 10.000 pesos por un peso? ¿Se acuerdan? 10.000 Sí, australes sí, por sí, un sí. peso. No. Y yo por 20 me había comprado una campera que me duró años. Esas cosas a mí me marcaron y las viví. Con el arroz pasaba, yo me acuerdo acá en Roca, pero de todas maneras... Pero bueno, eso a lo que voy es, te pasan cosas que son datos objetivos de la realidad, son hechos, que uno tiene una información que la comparte, la transmite, porque podés contrastar y decir, bueno, en aquel momento pasó esto, ahora está pasando esto otro, ¿es parecido, no es parecido? ¿Qué podemos hacer? Y eso cómo repercute en la personalidad de cada uno también. Y claro, Ahora, haciendo un salto y aprovechando que estás vos con esta capacidad de amplitud, digamos, ¿no? Humanística y de conceptos,
Estábamos hablando con los chicos de lo terrible situación que se está viviendo en Buenos Aires con el asesinato de las 3 chicas. De donde arranqué para analizar es espantoso, porque sea narcocrimen, sea lo que fuese, sea pobreza que les lleva a las chicas a hacer un montón de cosas que no se venían. ¿Cómo se analiza eso en función de poner orden? Al menos desde lo conceptual, ¿no? Nosotros. Porque vos te puede apabullar una noticia, te puede apabullar y te quedás, viste, atónita con lo que pasó. Pero después, ¿cómo pones orden en un lugar donde vos decís, está liberada la zona, la policía está metida, los jueces no investigan, se presentan falsos testigos, los padres de las chicas no pueden declarar porque viven en ese lugar donde está específicamente el conflicto y después les pasan y le cortan la yugular? ¿Cómo se acomoda esa situación? Bueno, es que yo recién venía hablando, no me acuerdo el nombre, Marcela Campagnoli. Marcela Campagnoli, que ella explicaba como cuando se nombra un juez, ya desde la base uno adquiere un compromiso. Uno puede tener una idoneidad técnica respecto de la materia que es, porque el derecho se divide en distintas materias, ¿no? Civil, penal. Pero también hay otro factor que tiene que ver con el humano, y es desde qué lugar nosotros vamos a tomar ese compromiso. Hay un montón de intereses generados, o sea, sobre todo económicos, porque convengamos que al mundo lo mueve el dinero. Sí. Y nosotros, la verdad que es difícil, claramente le estamos pidiendo que sean prácticamente superhéroes, ¿no? Pero es muy necesario el tema de las instituciones, se retome el origen, ¿no? Ir a ver cuál es la función. Yo muchos años trabajé en la administración pública, entre otras cosas mi función era evaluar si las medidas que se estaban tomando estaban dentro del contexto de las atribuciones y las funciones que tenían los entes en donde yo estaba, ¿no? Y para eso vos tenés que ir a ver cuál es el motivo por el cual se generó ese ente o esa organización o esa institución y cuál es la finalidad que tiene, o sea, qué se buscaba y cuáles eran las funciones que iba a cumplir. Y en función de eso evaluar quiénes tienen o no capacidad para estar en ese lugar. Nosotros lo que tenemos es, desde la sociedad en sí misma, estamos como muy empañados de esto de los intereses de cada uno. O sea, es más como... Sí, pero pongámonos en forma. Vos, si tuvieses que hacer una mirada a lo que está sucediendo a lo mejor en ese lugar, donde hay un montón de cosas que se unen, como vos decís, por intereses de poderes, y donde ahí aparece el poder de la policía, el poder político, el poder económico por la droga, el poder de la mafia, porque es hasta irrisorio que vos digas, la manejan por celular desde la cárcel. Y sí, pero por supuesto, pero yo te digo algo, hay medidas que se toman. En uno de los lugares que yo estuve era la Secretaría de Comunicaciones, y en algún momento nosotros formé parte del grupo de personas, sacamos una normativa en donde desde la cárcel no podía haber teléfonos. Y eso en algún punto, desde que lo hicimos hasta ahora, se derogó. O sea, hay ciertas cuestiones, por eso te digo. Pautas que son... Que es muy importante horrible. Hay muchos problemas. Retomar el tema de la ética, ¿no? Porque se ha perdido, se ha diluido. Tal cual. ¿No? Desapareció el tema de los concepto valores, de los valores y de la ética como conducta, como herramienta para decir sí y no. Había un eje rector, o sea, vos tenés esto, un eje rector de lo que más o menos está bien, más o menos está mal. Puede haber grises y en el derecho hay lagunas del derecho, porque se llaman así, lagunas. Pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte se ha distorsionado todo y ya la regla no es la regla y la excepción se transformó en la regla. ¿Y la excepción, se transformó en la regla? Claro, tenés razón. En todos los ámbitos de la vida. Esto que decía ella de, por ejemplo, los movimientos... que se me fueron las palabras. Marcela Campagnoli está hablando. Sí, que ella decía esto de cuando hay... colectivos. Los colectivos que ejercen presión
no tienen que ejercer presión, están para visualizar una situación, para acompañar. No, para pero ella se ríe, por incluir. ejemplo. Ella Yo estoy defendiendo lo que dice ella. Se distorsionó la finalidad. Por eso mismo. Entonces ahora ejercen presión. Claro. Como cualquier otro político, como cualquier otro movimiento. Aparte de que además está habilitado, estamos habilitados a decir, es la presión de los laboratorios, es la presión de la mafia. Eso antes era imposible de escuchar. Ocurría, pero por eso te digo, era la excepción o iba tras bambalinas. Sí, pero ahora es la regla, está naturalizado y está incluido dentro de las reglas del juego. Entonces... Claro, hay preguntas para vos. Nena, Sí. está buscando algo. Bueno, no, que cierres así. No, estabas atendiendo el teléfono. Okay. No, tenía puesta la alarma para la clase de inglés de mi hijo. Bueno. Sí, decías. El tema es, volvamos, hace falta retomar los valores, hace falta retomar conceptos principales para poder vivir una vida de relación en sociedad, en donde todos tengamos nuestro lugar, desde un sano entendimiento de que todos podemos tener intereses. Pero el otro día a mí me costaba, porque pobre, es chiquito y no lo entiende, esto de algo que le pasó a mi hijo. Le digo, los derechos nuestros terminan donde empiezan los de los demás. Yo tengo derecho a hacer un montón de cosas, siempre y cuando no perjudique a un otro. Nosotros como sociedad pasamos de estar desde de una situación en donde había muchas cosas que no podíamos hacer porque estábamos muy restringidos, léase por cuestiones culturales de la época de antaño o por cuestiones políticas, por haber transitado dictaduras y demás. Claro. Pero también nos quedamos anclados en ese dolor o en esa situación traumática que provocó esa rigidez. Y ahora, por contraposición, nos vamos al otro extremo. Somos, o sea que somos entes individuales. Bipolares. Exacto, nos manejamos como... Bueno, es solo y está mucha la bajada de línea en ese sentido. Hago lo que yo quiero porque yo puedo. Así que podemos hacer un montón de cosas. Esta es la ley de la selva. Respetando que existe un otro. Y yo hago lo que yo quiero en la medida que no perjudique a nadie más. Eso es en la Constitución, es el 14, ¿cómo se llama? El artículo que dice que uno es dueño de hacer lo que quiera sin dañar al otro. El artículo 16 nos dice que somos libres, ¿no? Las personas son libres de hacer lo que se le ocurra, siempre y cuando no se perjudique a nadie. Y también está el principio de la legalidad, donde todo está permitido mientras no está prohibido, que está en el artículo 19. Entonces, hay un montón de cuestiones que yo creo que son culturales, de un deterioro que ha venido dándose, una erosión que se ha venido dando con el tiempo. Pero que todas las cosas que nos están pasando, como esto que tremendo que ahora, esta noticia que surgió, es el síntoma de una sociedad enferma. Sí. Entonces, cuando hay un síntoma, ¿qué hacemos? Buscamos a los especialistas, ¿no? Y vemos cuál es la cura para esa enfermedad. Pero es muy difícil, es difícil esa cura cuando, por ejemplo, hoy Mica decía, ¿no? Hemos naturalizado todas estas cosas, entonces es como que lo vemos natural. Y lo que pasa es que todavía vemos algunos que no lo vemos natural. Entonces está en la voz de lo que no lo vemos natural, recordar, por eso yo decía esto de lo importante de las jerarquías y de los que estuvimos antes y tenemos otro registro. Claro. Recordar que hay otra forma de hacer las cosas, recordar que hay otros valores en la sociedad, recordar que nosotros somos seres humanos y el ser humano es un ser social, necesita vivir en sociedad. ¿A qué precio? ¿No? ¿Y cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar? Bueno, pero también acá hay un colectivo interesado en que la unidad no exista, porque la droga mucho de lo que hace es mata lo espiritual, mata el grupo. Lo que pasa que el origen de la droga, que vuelvo al tema de Gabor Mate, la gente que incursiona en la droga, no hablo desde el negocio, porque el negocio es un negocio como todos los otros negocios en el mundo, están tratando de tapar un dolor. Hay una desconexión. En algún momento en la vida algo pasó que dolió mucho y lo que estamos buscando es volver a conectar.
pero como están planteadas las cosas hoy por hoy, esa conexión es muy difícil lograrla. Qué difícil de interpretarlo. Yo tengo miles de dolores y no incursiono en la droga. Pero cada uno de nosotros viene con... O sea, somos un combo de historias particulares, por eso también esto que te digo que es importante cuando vemos a una persona entender que viene de un contexto. Claro, desde dónde viene la familia. Yo siempre lo comparo con que somos una fuente de chocolate, pero cada uno de nosotros es una fuente de chocolate en origen creada con un determinado material, no con el mismo cacao. Claro, son distintas plantas de cacao. Es más, hay un cacao barato y un cacao... El puro es imposible de comprar. Nosotros cuando vemos a alguien, entiendo que es muy difícil y no es la función de todos. Por eso te digo que hay que entrenarse. Bien. Porque tener esta mirada cuesta. Sí. Le cuesta a los mismos profesionales. Yo estaba ahí en el Congreso y yo veía como gente que sabe un montón y que se prepara para la esto. Cabeza. Igualmente, ante ciertas situaciones, porque por ejemplo, cuando vas a hacer una constelación jurídica y un tema penal, y está la persona que cometió un delito, como puede ser un homicidio, y de los movimientos que surgen en la constelación, vos lo que ves es un ser doliente al que algo le pasó, que ojo, no quiere decir que vamos a decir que estuvo fantástico lo que hizo, no. Es tener un otro entendimiento, entender que la gente termina haciendo cosas porque es el resultado de lo que le pasó antes. O sea que, por ejemplo, este tipo, te voy a decir una cosa horrible, este hombre que mandó a matar a las 3 chicas, que las torturó y que hizo pasar por TikTok las 4 horas de tortura... seguramente ha sido un personaje abusado y que viene de una línea familiar en donde no solo él es el último abusado, antes que él hubo muchísimos... Claro, pero a nivel social te descompone una sociedad desde su mismo cartel, desde el mismo cartel te descompone una sociedad y como ves, estas son las pequeñas cosas que hacen que vos vayas abriendo la mirada y llegues a un punto en el que decís, no, pará, este tipo habrá sido, ¿cómo se llama? Abusado, maltratado, dejado de lado, pateado, pero está haciendo algo tremendo, imposible de justificar, en la medida que la ética tenga que regir una parte de la conducta. Pero es que nadie justifica. A lo que yo voy es entender, para nosotros como sociedad, entender desde qué lugar estamos gestionando situaciones en donde esas cosas pasan. Porque se habla mucho de la boca de la afuera, del cuidado de los menores, del femicidio, de esto y del otro, pero en la práctica queda en un eslogan o queda en un movimiento que se radicalizó, pero después ir a estudiar puntualmente en cada caso qué es lo que pasó, por qué ese chico está transitando la situación que está transitando. Cierto eso, Yo conozco casos en donde se obliga a la revinculación con una madre que está comprobado que fue abusiva. Pero los movimientos y el colectivo te dice que la madre es la madre a pesar de todo. Me lo han dicho a mí cuerpos dentro de lo que es el Poder Judicial en Buenos Aires. Y bueno, Buenos Aires acá también la madre es la madre, en un caso de una persona adicta. Pero es tremendo pero a mí me lo dijo en la cara la psicóloga, me dijo, es que por más que ella no los lleve todos los días al colegio, por más que ella no les dé siempre de comer, ella si vive con ellos se ordena y la única forma de que ella no se muera es que viva con los hijos. A la mierda de los hijos. Entonces, yo me quedo de una pieza, porque a veces yo tengo un entendimiento, no la estamos mandando a morir y a esta chica le pasaron cosas para que le termine teniendo esta conducta. Bueno, pero esos 4 chicos quedan desvalidos enfrente de una sociedad en donde lo que más le importa es que hay un colectivo que defiende ideológicamente a las mujeres en una gran bolsa. Y cuando esas mujeres hacen algo que no está bien o necesitan un acompañamiento, porque por ejemplo esto de la desmanicomialización, que es re difícil la palabra, la pucha, es como todo. Bueno, si se transformaron en lugares en donde se va y se deposita a la gente como si fuera un tacho de basura y no va a haber ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de contención, ni ninguna posibilidad de sanar,
es un espanto. Ahora, si son nuevamente concebidas esas instituciones para lo que realmente deberían funcionar, que es acompañar a una persona hasta que técnicamente está en condiciones de vivir en sociedad, las cosas cambian. A esta chica, por ejemplo, cuando salió la ley de la estuvo 1 año internada porque tuvo un intento de una sobredosis y lo tomaron como un intento de suicidio, pero al año liberaron. Y no tenías dónde internarlos tampoco, por eso fue un problema. Entonces, como ella y tantas otras personas circulan por la vida haciendo lo que pueden, porque es una realidad y no es para justificar. Pero forma parte de esto de decir, bueno, está muy bueno que se haya podido visualizar que existe la posibilidad de que haya igualdad de género, la necesidad de plantearlo, un montón de cuestiones que tienen que ver con la sociedad, de actualizarnos a los tiempos que corren. Pero en función de eso, no perder de vista cuál es la finalidad y cuál es el objetivo. Porque entonces estamos desprotegiendo a las personas que realmente le están pasando cosas. Marcela hablaba del caso de este médico que la madre hizo la falsa denuncia, que tuvo a todo un equipo de gente sojuzgada para llevar adelante el caso judicial. A todo el grupo de psicólogos de Lomas de Zamora, a todo el grupo de médicos, todos le dieron la autorización a la madre y el poder a la madre para decir que el padre abusaba de los hijos. No es el único caso, es algo que ocurre. Y que porque está todo muy deteriorado y muy erosionado, como decíamos recién, se permite. Pero hay una realidad, y es que los que estamos tomando conciencia que eso no está bien, y habría que pedirles a los que están dentro del sistema, que están cumpliendo funciones, que tienen una intención de hacer las cosas de otra manera, que hagan el esfuerzo. Yo sé que a veces es titánico, pero no podemos cerrar los ojos y decir que sí a todo como a los locos. Porque una vez que uno asume, o sea, por ejemplo, entrar al Poder Judicial es algo como todo el mundo, desde que yo vine a vivir acá me dice, anda, concursá, entra, porque te pagan bien. A ver, pagarán bien, pero uno tiene que tener una vocación de servicio para estar en ese lugar. No es nada más en función de lo que te vayan a retribuir. Uno tiene que tener un entendimiento y un compromiso de la tarea que va a llevar a cabo. Así solo sea, bueno, antes se cosían los expedientes, ¿viste? Ahora no. Pero es básicamente esto de, vos me hablás del orden y demás. El orden tiene que empezar por casa, por cada uno de nosotros. Yo siempre termino, creo que los programas a lo mismo. Cada uno de nosotros es un granito de arena que hace el desierto. Entonces, bueno, no Inés, nos quedemos estamos callados. muy cortos de tiempo. La charla está buenísima como para seguir tratando de más casos. Podríamos coordinar nuevamente para otro encuentro dentro de, no sé, dentro de poco, dentro de unas semanas, y volver a tratar obviamente estos temas. Te agradecemos por acercarte hasta el estudio, que es una responsabilidad muy grande. Y bueno, la verdad que muchas gracias por acercarte, y esta charla obviamente quedará pendiente. Son temas interesantes donde la gente aporta muchos mensajes. Estamos en realidad estamos cortísimos de tiempo porque ya vamos, pero por ejemplo una de las consultas, ella pregunta qué pasa con la sociedad, el derecho de todos los colectivos. Cuando se le hizo la entrevista a esa chica menor que ejercía la prostitución, fue naturalizado también. Mónica de Cervantes dice, buen día, cuestionan y se rasgan la vestidura pero nadie hace nada, cuestionan a los niños que pasan lo peor y cada vez hay más y peores casos, las leyes no acompañan, vivimos sorprendiéndonos. Un abrazo gigante, que sigan hablando y gracias nuevamente, dice Mónica de Cervantes. Seguro, pero esto lo podemos dejar para la semana que viene. Yo sé que venís cada 15 días, pero podés venir la semana que viene y seguimos hablando, porque es más allá de ser un disparador, yo hay cosas que te escucho a vos obviamente con mucha atención, por lo menos en la última parte de la entrevista. Y digo, no puede ser que nosotros naturalicemos tantas cosas, ¿no? Como esto de restituirle a una mamá que está y que pone en peligro, en riesgo la vida de su hijo.
Hay un montón de cosas, pero bueno, es muy complejo, es muy extenso, no lo podemos charlar en 10 minutos, así que yo te pido disculpas por el tiempo, pero lo podemos hacer nuevamente la semana que viene, ¿sí? Sí, cómo no. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y gracias mira, nos trajo flores amarillas por el día de la primavera y unas masas muy finas, muy ricas. Las flores amarillas. Muchas gracias. Qué buena Qué lindo combinación. gesto, Qué lindo gesto. Gracias.